¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? De Marian Rojas Estapé. Mi nombre es Dora Torres y voy a leer para ti. Capítulo 7. ¿Qué cosas o actitudes elevan el cortisol? Existe multitud de situaciones que nos perturban y perjudican, alterando los niveles normales de cortisol. Estamos inmersos en una sociedad que trabaja, genera noticias y tendencias, viaja y se divierte, y descansa a un ritmo frenético, tanto que en ocasiones no somos capaces de seguir ese ritmo y nos rompemos. Existen algunos mitos emocionales: ser perfectos, perder el control, que tienen un efecto más nocivo para el organismo de lo que podemos imaginar. No olvidemos algo importante: el estrés crónico es dañino y perjudicial para el cuerpo y para la mente. En cambio, el estrés del bueno, o eustrés, se activa ante la presencia de un reto o de una amenaza. Es el que nos ayuda a ponernos en marcha y buscar las mejores soluciones. Todos conocemos momentos en los que, bajo presión, hemos rendido el doble. Un ejemplo clásico es la noche antes de un examen. El cerebro, de golpe, memoriza más datos que en todos los días previos unidos. ¿Por qué? El cortisol en pequeñas dosis mejora la concentración y la capacidad de rendir de forma más eficiente y ayuda a enfocar mejor la atención para responder ante un desafío. Pero no podemos estar siempre bajo este eustrés, porque se acaba convirtiendo en tóxico y nos agota y enferma. Entremos a analizar algunas circunstancias que suben el cortisol de forma crónica. El miedo a perder el control. El caso de Alberto. Alberto trabajaba de director de comunicación en una multinacional y es destinado a México. Antes de irse, visita mi consulta porque se nota triste, pero ignora el motivo. Como se va a los 2 días, le pido que me escriba desde ahí para ver si es algo pasajero o no. Estudiando su caso me doy cuenta que es una persona excesivamente controladora sobre su vida, sobre lo que siente, lo que expresa o lo que muestra hacia los demás. Su relación de pareja se parece más a una relación laboral que a una afectiva. Son ejecutivos los dos, tanto en el ámbito profesional como emocional. No han querido tener hijos porque no han encontrado el momento para ello, debido a la intensidad del trabajo de ambos. Nunca se les ve tener un momento de bajón, siempre llevan puesta una sonrisa casi perfecta. Alberto mantiene un estatus de control sobre sí mismo. Nada la inmuta o altera. Cuando indago sobre la causa de su tristeza, me contesta: nada, la tristeza es de débiles. Añado: ¿y algo que te emocione? Me responde: quizá hablar con mi padre y pasar tiempo con él. Con Alberto las respuestas son vagas al ahondar en estas cuestiones. Intenta mantener un absoluto control sobre sí mismo y sobre lo que me transmite. Si no está muy contento, sonríe. Siempre muy correcto. Mis palabras antes de despedirnos en consulta son: si sigues así, te vas a romper, porque toda persona que está permanentemente controlándose en un momento dado acaba desmoronándose. Unos meses más tarde recibo un correo electrónico en el que me comenta que está bien y que en vacaciones su idea es volver a España. Le indico que si quiere venir a consulta cuando esté en España, pero él considera que no es necesario porque se encuentra estable. Un día, durante el mes de julio, estando yo en consulta, la enfermera me indica que Alberto me está llamando por teléfono y que se trata de algo muy urgente. Interrumpo la sesión y salgo para hablar con él. Al otro lado del teléfono, Alberto, jadeante y nervioso, me dice alterado que algo le pasa. Estamos en Málaga, en plenas vacaciones. Esta mañana, al subirme a un taxi, empecé a encontrarme mal. No podía respirar con normalidad. He tenido que bajarme inmediatamente del taxi, mareado, con vértigos, temblores, sudoración, sensación de pérdida de control y una angustia vital que no se reduce. Se encuentra en medio de un ataque de pánico. Continúa al teléfono su mujer porque él no puede hablar y me pide ayuda para contener la situación. Pese a sus reticencias, porque es solo algo psicológico,
Le obligo a solicitar una ambulancia para que lo traslade en cuanto antes a un servicio médico de urgencias. Ya en el hospital, la mujer vuelve a llamar. Los médicos le han indicado que debe tomar una pastilla y Alberto se niega. Él, siempre tan correcto y equilibrado, tiene un miedo atroz a que eso le haga perder el control sobre sí mismo, tanto de sus pensamientos como de su comportamiento. Intento tranquilizarle, explicándole que para aceptar la medicación para regularse y recuperar la paz, pero él, fuera de sí, se niega rotundamente. La mujer me comunica al rato que los médicos de urgencia le han acabado inyectando un ansiolítico para conseguir relajarle. En cuanto le den de alta, quiere venir a Madrid a consulta para empezar un tratamiento integral. A los pocos días, Alberto acude a Madrid a consulta. Se encuentra ansioso, alerta, nervioso, en un bucle de angustia constante, prácticamente sin poder salir a la calle. Comienzo una terapia farmacológica con medicación endovenosa, benzodiazepinas de acción larga, que van bloqueando el circuito del miedo y de la angustia. Le explico exactamente lo que le ha sucedido y los mecanismos fisiológicos y emocionales que le han llevado a ese estado. Le pauto una pastilla de emergencia por si vuelve a tener un ataque de pánico, explicándole que actúa a los pocos minutos. Con esta pastilla puede viajar, ir a reuniones con la tranquilidad en el bolsillo. Su gran miedo estriba en que la medicación le haga perder el control de su vida sin ella. Así que cada vez que ingiere una pastilla, yo le dicto en una libreta. Y su mujer lo lleva anotado también. Frases que él se repite para neutralizar esta anticipación negativa. No me va a pasar nada. No voy a perder el control ni mi identidad. Voy a seguir siendo yo. Los efectos de las pastillas son estos. Ánimo. Quita la importancia a esas sensaciones. Evita analizarlas. A los 15 días se encuentra más estable y ajustamos la medicación vía oral y comenzamos la psicoterapia con su esquema de personalidad. Le explicamos su forma de ser y las causas aparentes de su ataque de pánico. Le explico cómo funciona el cortisol, el miedo, y entramos en un campo apasionante, la gestión de sus emociones. Si algo le hace gracia, puede reír. Si algo le pone triste, puede llorar. Si está en una situación emotiva, una reunión con familiares o amigos, puede sentirse feliz y no pasa nada. Un día en consulta me confiesa: me estás ayudando a forjar una personalidad vulnerable. Yo hasta ahora bloqueaba los sentimientos para sentirme fuerte, pero ahora voy a tener capacidad de emocionarme, de sentir. Para él, tan frío y cerebral, si alguien se deja llevar por las emociones, es esclavo de ellas, y el sufrimiento, el dolor o la pasión pueden bloquear la correcta toma de decisiones. Tras un año de tratamiento, fuimos retirando la medicación poco a poco. Ha aprendido a manejar los momentos de ansiedad elevada. Lleva siempre su pastilla de emergencia, la cual solo ha usado 3 veces en un año. Y lo más importante, se ha convertido en una persona más cercana, más humana y más cariñoso. El ser humano se siente fuerte cuando controla y tiene la razón. ¿Cuánto cuesta aceptar que uno está equivocado? La mente manda, la mente ordena, la mente controla. Seguimos las directrices de la razón. Respondemos a las cuestiones únicamente desde lo cognitivo. En los últimos años, la razón se ha convertido en una tirana. El deseo de controlarlo todo genera una angustia. Pensamos que el tener seguridad sobre todos los aspectos de la vida es una fuente de felicidad. Resulta completamente lógico y prudente procurar tener los pilares de la vida asegurados y protegidos. Un trabajo estable, una vida familiar sana, una situación económica holgada. Lo patológico, lo enfermizo, está en llevar eso al extremo, angustiándonos y amargando nuestra vida en pos de una seguridad absoluta inalcanzable. Buscar constantemente apoyos y sustentos materiales que refuercen nuestra vida y que no se caigan o no puedan fallar nunca es una utopía. Ahí radica el error. Es propio de nuestra sociedad materialista y racionalista el hacernos creer
que lo podemos controlar todo. El momento en que nos quedamos embarazados, el sexo de un hijo o su brillantez académica, el tipo de trabajo, los ingresos y gastos familiares, las vacaciones ideales, la salud propia o de nuestros familiares o la fiesta perfecta. Sin embargo, la vida nos enseña que las dificultades para quedarse embarazada existen y son cada vez más frecuentes, que a veces conseguir la parejita resulta imposible o que nuestro retoño no tiene la capacidad intelectual que nos gustaría. Quizá si otras virtudes que, obcecados, no sabemos descubrir en él. Que la empresa a la que hemos dedicado nuestra vida puede prejubilarnos, que los ingresos y gastos son demasiado oscilantes siempre, que puede que si vamos a esquiar una nevada cierren las carreteras de acceso a los aeropuertos, que en la isla paradisiaca llueve pese a no estar en época de lluvias, que por mucho que hagamos deporte rutinario, una dieta sana y revisiones médicas periódicas, siempre hay algo que puede salir mal. O que el día en que hemos organizado la fiesta ideal estemos cansados, tristes o saturados y preferimos un paseo por la montaña en solitario. La vida es rica por sus matices, por ser incontrolable. Se resistirá a cualquier intento de control férreo por muy calculadores que seamos, generando en quien lo intente una gran angustia. Viene aquí a cuanto aquella frase que un esclavo repetía al oído en los triunfos de la antigua Roma: Memento mori, recuerda que eres mortal. No perdamos de vista nuestra propia pequeñez, seamos flexibles, practiquemos algo de sano abandono y disfrutemos del hoy y el ahora. Esa búsqueda constante del control nos lleva a no disfrutar de las cosas buenas que nos han estado ocurriendo, a olvidar el momento presente obsesionándonos con el futuro. Si ese control radica en dominar mis emociones, mis estados de ánimo y lo que transmito a los demás, eso tiene un efecto nefasto porque, como hemos visto en el capítulo 6, quien se traga las emociones se ahoga. El caso de Antonio. Antonio es el vicepresidente de una empresa. Están siendo unas semanas de mucha tensión profesional porque se encuentran en plena negociación para fusionarse con la multinacional extranjera. Un día, el presidente les convoca a un consejo de administración extraordinario para tratar un tema importante. Antonio es un hombre muy trabajador, meticuloso con su trabajo, extremadamente ordenado y constante. Es tímido y le cuesta las relaciones con las personas. Le supone un gran esfuerzo soltarse y únicamente mejora socialmente cuando está en situaciones de mucha confianza. Al llegar a la reunión, se encuentra con una treintena de personas alrededor de la mesa. El presidente alza la voz y dice: Hace unos días me detectaron un cáncer. Es severo, pero voy a luchar para vencerlo. Necesito consagrarme a mi recuperación, toda mi energía y mi tiempo. Por lo tanto, me gustaría que durante mi ausencia, Antonio, el vicepresidente, dirija y coordine la fusión. Antonio se levanta para decir unas palabras y no le sale la voz. Está afónico. Pero si hace unos minutos ha hablado con su mujer por teléfono, explica susurrando. La primera excusa que se le ocurre que está saliendo de una neumonía. Añade que desea lo mejor para el presidente durante el tratamiento y que conducirá la empresa de la mejor manera posible durante la ausencia del presidente. Sale de la reunión y llama a su mujer. Habla bajito y decide acudir urgentemente a un otorrino amigo suyo. A los pocos minutos de estar comentándole al médico lo sucedido, recupera la voz normalmente. No entiende nada. Pasan unos días y en la primera reunión con altos directivos coge la palabra y lo mismo. No puede hablar. Cuando acude a mi consulta tiene dos miedos. Uno, a hablar en público. Ya lo tenía, pero se añade otro. El miedo a quedarse mudo delante de mucha gente. Comenzamos terapia explicándole exactamente cómo relajarse, minutos antes de hablar, utilizando técnicas de respiración y repitiendo una serie de mensajes que neutralizan su miedo. Dibujó en su libreta un esquema de los nervios que llegan a las cuerdas vocales para que visualice el proceso y se sienta confiado al respecto.
Por otra parte, realizamos técnicas de socioterapia para vencer sus miedos y timidez delante de mucha gente. Durante el tratamiento de cáncer del presidente, fue capaz de fusionar la empresa con éxito y con un dominio de gentes y de su voz mucho mayor que antes. Todo ello le hizo ganar gran seguridad en sí mismo. La terapia contra los miedos. Este tipo de terapia consiste en exponer y confrontar al paciente con el problema que causa su angustia o miedo irracional. Hay que realizarlo poco a poco para que el cerebro se vaya adaptando y el paciente se vaya sintiendo seguro con los pasos que va dando. En el caso de Antonio, la terapia de exposición consistió en que un día nos hablara y expusiera a todo el equipo, su mujer y algún invitado más en que consistía la empresa en la que trabajaba. Más adelante, le impulsamos a que en diferentes eventos, la comunión de un hijo, la boda de un primo suyo, dijera en público unas palabras emotivas sobre los mismos. En las personas que sufren de agorafobia, solemos recomendar que una persona cercana, de confianza, acompañe al paciente a un lugar abierto. Eso se repite más adelante dejando al paciente en un sitio cercano y esperando a reencontrarse en el sitio pactado. Todo ello va asociado con técnicas de respiración que son útiles y una mensajería interna de apoyo a lo que uno está realizando. Poco a poco, el cerebro se va adaptando y el cuerpo deja de transmitir sensaciones de ahogo y angustia. ¿Cómo respirar? Cuando a alguien que está nervioso, otro le dice con ánimo de ayudar, respira, lo lógico es que uno piense, pero si estoy respirando. Está claro que cuando pedimos a alguien que respire en un momento de angustia o ansiedad, estamos pidiendo una respiración más profunda y concienzuda. Entremos a analizarlo. Desde hace tiempo se han hablado mucho de las técnicas de relajación y existen múltiples estudios y artículos al respecto. La mayoría de personas cree que consiste únicamente en inspirar profundamente y expirar lentamente. No están desencaminados, pero vamos a intentar aplicarlo de forma más eficaz y ordenada. Lo primero es encontrar un lugar cómodo y que no sea excesivamente ruidoso. Se puede asociar una luz tenue, bajando luces, persianas o corriendo cortinas, y añadir algo de música relajante. Comenzamos. Siéntate en una silla con la espalda recta, pero que sea confortable. Empieza por prestar atención a las sensaciones corporales. Enfócate en los pies. En un primer momento, experimenta el peso de todo tu cuerpo, siente tus extremidades inferiores ancladas en el suelo y de ahí hacia arriba. Las piernas, los hombros, los brazos. Permite que la paz vaya entrando en tu cuerpo mientras disfrutes de esos instantes. Observa tu respiración antes de entrar a dominarla y ejercitarla. Presta atención a los suaves movimientos de tu abdomen mientras inspiras y expiras. Posteriormente, pasa a la zona de la nariz mientras entra y sale el aire. Tras estos primeros instantes de observación y calma, vamos a comenzar con la denominada respiración diafragmática. Es más eficaz debido a que se llena de aire la zona bajo los pulmones para inspirar mejor el oxígeno. Coloca una mano sobre tu pecho y otra sobre el vientre y fíjate en cuál se eleva durante la inspiración. Si se eleva la zona del vientre, lo estás realizando correctamente. Toma aire profundamente por la nariz, detente unos segundos y suéltalo por la boca de forma pausada. Uno de los métodos más conocidos es el diseñado por el Dr. Andrew Weil, director de Medicina Integral de la Universidad de Arizona. Ha sido portada de la revista Time en 2 ocasiones y fue entrevistado por Oprah Winfrey para hablar de su teoría de la respiración. Recomienda el 3-3-6 o el 4-7-8, dependiendo del número de segundos que el aire está en juego. En el caso de 4-7-8 sería de esta manera. La inspiración dura 4 segundos. La pausa aguantando la respiración 7 segundos. La expiración se produce en 8 segundos. De hecho,
Esta técnica realizada por la noche, tumbado en la cama, resulta muy útil para conciliar el sueño. Como todo, se recomienda ir poco a poco probando un par de veces al día y luego ir aumentando. De esta manera, el cuerpo, la respiración y el sistema nervioso simpático y parasimpático van aprendiendo a autorregularse. Cuando te bloquees o temas perder el control, cuando el estrés te invada, tu cabeza se agote o tu cuerpo no responda, respira, pon el corazón, repite a tu mente mensajes de paz y crecimiento y saldrás del bucle. Perfeccionismo. El caso de Lola. Lola es una señora de Salamanca, casada y madre de 2 hijos, un niño de 5 años y una niña de 7. Trabaja de funcionaria en el ayuntamiento, pero como hizo estudios en el ámbito de educación, siempre ha querido ser profesora universitaria. Cuando viene a consulta, lleva 3 años trabajando en su tesis doctoral. Admite que la tiene casi terminada, pero que siempre que la revisan, encuentra aspectos que matizar. Comenta que en su casa no consigue relajarse al llegar de trabajar, siempre la encuentra sucia. Las personas que contratan para que se hagan cargo de la limpieza y la ayuden con los niños nunca le duran más de 2 o 3 semanas, según ella, porque no son lo suficientemente eficaces para llevar a cabo la labor exigida. En el ámbito laboral es muy exigente y nunca entrega a tiempo las cosas que le piden. En consulta se queja mucho de ansiedad, estrés y repite en varios momentos que no puede más. Últimamente le cuesta dormir y se nota irritable. En la siguiente sesión su marido acude a consulta a acompañarla y comenta que para él resulta agotador el tema de las empleadas del hogar, que siempre acaban monopolizando las conversaciones familiares. Mi mujer está obsesionada con la limpieza. Explica cómo, al llegar a su casa, comienza a revisarlo todo, pasando los dedos por encima de los muebles en busca de polvo, comprobando que la ropa planchada no haya quedado arrugada y que esté ordenada por colores y de una determinada manera. Nunca encuentra nada a su gusto, lo que invariablemente genera gran tensión en la casa, el matrimonio y la familia. Como psiquiatra, me surgen entonces la duda de si esta persona tiene algo más que una simple ansiedad, algún tipo de trastorno obsesivo. Indagando con ella en este sentido, me indica que se lava las manos hasta 20 veces al día. Cuando toca la comida, cuando paga con dinero, bien sea con agua y jabón, en su casa o con toallitas húmedas cuando se encuentra fuera. Es incapaz de acostarse con su marido si éste no huele como ella considera idóneo. Ella le exige que se duche siempre antes y que se aplique una marca de desodorante en particular. Cuando amuebló su casa, ya pidió al carpintero que los armarios tuvieran la medida exacta de las cosas que iba a contener y que sus cajas de ropa encajaran en cubículos hechos a medida. Afirma que su madre y abuela eran iguales. Le pregunto, ¿cuánto tiempo inviertes en ducharte? Me responde, pues unos 45 minutos. Gasta 2 o 3 botes grandes de gel a la semana, ella sola, porque necesita sentirse limpia. Le explico que padece un trastorno obsesivo-compulsivo que le conduce a un perfeccionismo atroz. El perfeccionismo es el eterno insatisfecho. Está permanentemente sufriendo porque nunca nada está a la altura de sus expectativas. Este tipo de personas son excelentes detectando los defectos. Si algo no está limpio u ordenado, si no resulta armónico, si hay manchas en la pared, en un cristal o en el espejo. Lola es muy meticulosa en su trabajo y cuando le piden un informe sobre algo, invierte hasta el último minuto en comprobar y verificar que todo esté correcto. Y lo mismo sucede con la tesis, por eso siempre que relee encuentra fallos que corregir y nunca la consigue terminar. Es una sufridora nata y la gente de su entorno vive alerta con ella, porque siempre está analizando defectos. Un aspecto propio del perfeccionista es la rigidez a la hora de cambiar de un pensamiento a otro. Piensan en una cosa y ya no son capaces de salir de ahí. Eso va generando pensamientos en bucle de difícil salida. En el caso de Lola,
pautamos una medicación que funciona muy bien para este tipo de trastornos. Por otra parte, en psicoterapia, empezamos a trabajar con una libreta en la que fuimos marcando objetivos desde la limpieza, el orden y la forma de tratar a sus hijos y su marido, hasta los pensamientos rumiativos que la bloquean. Insisto mucho en aprender a manejar los momentos de tensión, con mensajes cognitivos que ella se repite en los instantes en los que siente la necesidad de llevar a cabo sus rituales de limpieza. No pasa nada, estás bien, estás limpia, acuérdate que tú tienes un trastorno que te hace lavarte mucho las manos, porque si no, no consigues estar tranquila. No va a pasar nada malo si no te lavas las manos en este instante. En la conducta, le recomiendo jugar en el parque con su hijo sin necesidad de limpiarse hasta llegar a casa. Poco a poco, trabajando desde el pensamiento hasta la conducta, ha mejorado sustancialmente. El sistema cingulado. Existe una zona en el cerebro encargada de las obsesiones, compulsiones y rigidez mental. Es el giro cingulado. El doctor Daniel Amen compara esta zona del cerebro con el cambio de marchas de un coche antiguo. Un correcto funcionamiento de esta zona del cerebro implica poder cambiar de marcha, de idea, de foco, de atención, con facilidad. Cuando nos quedamos enganchados en una marcha, en una idea, el coche no funciona bien y se produce mentalmente lo que denominamos una obsesión. Esta es la zona encargada de visualizar diferentes posibilidades y opciones para cualquier problema, dotándonos de mayor o menor flexibilidad para manejar las contrariedades y cambios del día a día. Cuando funciona mal o se encuentra activado en exceso, aumenta la rigidez y la probabilidad de entrar en pensamientos tóxicos o de bucles sin salida. Un ejemplo propio de la rigidez cognitiva es la necesidad constante de que las cosas se hagan de la manera que uno quiere y cuando uno quiere. Hay personas que tienen rasgos obsesivos muy marcados y que están habituadas a determinadas rutinas, casi rituales. De modo que cualquier incumplimiento de las mismas genera en ellos una reacción desproporcionada. La gente excesivamente rígida necesita que los horarios, el orden de la habitación, los planes, sean según desean o esperan. El perfeccionista le añade otro factor. Tiene que estar hecho de la mejor manera posible. Otro subtipo de gente rígida, los negaholics. No y no, he dicho que no y es que no. Todos hemos experimentado un teleoperador o funcionario que hace caso omiso a lo que le solicitas con una negativa injustificada por respuesta. Conocemos gente cercana que es incapaz de estar de acuerdo con nosotros en algo. Tratamos con personas que no aceptan un consejo, una recomendación y no desean cambiar. Para la doctora Cherie Carter Scott, experta en el tema, los negaholics son aquellas personas que presentan una adicción a lo negativo. Constantemente y ante cualquier situación manifiestan una negativa visceral, automatizada e irracional, siendo incapaces de percibir lo positivo o incluso lo meramente neutro. Su visión de la realidad está desequilibrada hacia la negación. La queja y el lamento son ingredientes constantes de su discurso. Esta acumulación de comentarios o actitudes negativas acaban perjudicando gravemente al afectado. Son los denominados negadictos. Son incapaces de salir adelante, ya que llegan a boicotear sus propios sueños debido a sus miedos infundados y al pesimismo exigente en sus mentes. Viven en constante angustia y sufrimiento. Todo origina un pensamiento tóxico que deriva en palabras y conductas destructivas. Esta actitud altera la relación con otros, les cuesta profundamente valorar el triunfo de los demás y busca siempre hundirles con comentarios, expresiones y comportamientos. El trato con estas personas no es fácil y el entorno tiende a querer separarse de ellos. Acaban convirtiéndose en un obstáculo para los demás, toxificando los ambientes que frecuentan.
El origen de los negadictos es variado. A veces surgen debido a un sufrimiento no superado. Otras veces tras una etapa traumática. Tras ese dolor, estas personas se agrían, tuercen, rompen o se deprimen. La clave está en salir, pedir ayuda lo antes posible y reconocer que ese proceso interno tóxico está perjudicando seriamente la vida. Como dato curioso, según estudios realizados por la Universidad de Harvard, el 75% de las personas que han sufrido un drama a los 2 años se han recuperado. Al menos, la ciencia nos impulsa a ser optimistas a pesar del drama. Cronopatía, la obsesión por aprovechar el tiempo. El arte del descanso es una parte del arte de trabajar. John Steinbeck. Nos encontramos en un momento de la historia donde la máxima aspiración del ser humano es la productividad y la eficiencia. Es lo que denominamos la mercantilización del tiempo. Hoy se valora de forma positiva todo aquello que se relaciona con la velocidad y la capacidad de aprovechar más el tiempo. ¿Qué consecuencia tiene esto? La aparición de un estrés que, cual enfermedad maligna, se está extendiendo a todos los aspectos de nuestra sociedad, convirtiéndose en crónica y gravemente perjudicial. El tiempo es el bien más democrático que existe. Todas las personas cuentan con 24 horas en su día. Cada uno es responsable no solo de cómo se rellena el día, sino de cómo se percibe la sensación del tiempo. El ser humano se define según la manera en la que organiza su día y con ello su vida. Las personas ordenadas consiguen que las horas se multipliquen porque no olvidemos que el orden es el placer de la razón. Llegados a este punto podemos diferenciar dos extremos, el de las personas que pierden y malgastan su tiempo con su vida vacía, que les conduce a estados depresivos, y el de las personas que sufren cronopatía. Quien no conoce a alguien que no sabe renunciar a ningún plan, que necesita planificar todo a su tiempo con mucha atención y llenar todos los espacios y huecos de su agenda con múltiples actividades. Cuidado con ellos. Su vida acaba convirtiéndose en una huida hacia adelante. No olvidemos que las grandes experiencias de la vida no se saborean en el ajetreo de las prisas y el reloj. La vida no es plena y gratificante si no hay paz y quietud en algunos instantes. ¿Sabes descansar de verdad? Creo profundamente que el descanso verdadero se encuentra en vía de extinción. Ha surgido un nuevo síndrome, la cronopatía. Cronos tiempo y patos enfermedad. La enfermedad del tiempo, decía Gregorio Marañón. La rapidez, que es una virtud, engendra un vicio, que es la prisa. Vivimos convencidos de que la prisa y la aceleración producen mayores y mejores resultados en la vida. Estamos acostumbrados a que si intentamos fijar una reunión con alguien, nos conteste: no tengo tiempo, estoy liado. Lo asimilamos como normal y correcto. La inmediatez se ha convertido en un protagonista crucial de la vida. Todo, hoy y ahora. No se espera una semana para ver el siguiente capítulo de una serie, y se reclaman los billetes de tren por llegar 15 minutos tarde al destino. ¿Quién no ha pasado por la tristeza del domingo por la tarde? Yo lo denomino el domingo obscuro. Sucede especialmente en personas con vidas intensas entre semana. Los viernes y los sábados acuden a diferentes planes con salidas que sobre todo suelen combinar con alcohol. Llega el domingo y muchos perciben un bajón físico y anímico que les lleva a desear que vuelva a ser lunes. ¿La razón? Son caballos de carreras que, semana tras semana, llegan desfondados a la meta. No saben vivir en el descanso. Ese parón genera ansiedad, sentimientos de culpa, vacío y tristeza. El hombre actual parece que se tiene que excusar tras una reunión para poder tener un momento de ocio o de tranquilidad. No queda bien decir que uno está libre o desocupado. ¿Qué sucede? De golpe, un amigo te llama y todo serio,
con mirada preocupada tras un sufrir problemas musculares, migrañas, taquicardias, un ataque de ansiedad o incluso un infarto, te dice: mi médico me ha recetado descansar. Ahí comienza uno a replantearse la vida y se inicia una nueva etapa donde los grandes aspectos de la vida se les da importancia que merecen. El caso de Francisco. Francisco es un directivo de una multinacional que sacó muy joven una oposición a un abogado del estado con una nota muy buena. Desde entonces, su trayectoria ha ido en ascenso. Empezó en el ámbito administrativo. Luego se fue a la empresa privada. En algún momento de su vida se ha dedicado a la política sin llegar a involucrarse al 100%. En general, se trata de un hombre al que le encanta estar metido en muchos asuntos: la política, la historia, la filosofía, por supuesto el derecho. Le gusta escribir. Por ello, tiene ocupada su agenda desde que se levanta hasta que se acuesta. Cuando tiene tiempo libre se agobia porque le gusta tener la sensación de que aprovecha el tiempo. Cuando uno está desayunando con su familia, él pregunta cuál es su plan para el día. Siempre encuentra algún intervalo en el que considera que alguno de ellos aprovecharía mejor el tiempo si hiciera alguna u otra cosa diferente. Los hijos se pasan las tardes en el colegio asistiendo a clases extraescolares: música, chino, inglés, arte, deportes, excepto la del viernes, que a él le gusta que le dediquen a ordenar sus cuartos y a jugar. Y el fin de semana, él siempre tiene un plan perfecto, organizado: playa, montaña, visitar una ciudad, y la mujer vive detrás de él. Y muchas veces le confiesa que no le sigue el ritmo, que necesita que pare, a lo que el marido le contesta que la vida hay que aprovecharla y que se encuentran en su mejor momento. Él se ha empezado a preocupar porque empieza a dormir mal, a tener migrañas y a veces vértigo. Decide ir al médico tras una ardua recolocación de su agenda, pues no tiene tiempo para ello, y le recetan unas pastillas que le hacen efecto levemente. Vive constantemente contra el tiempo y sin capacidad de disfrutar. La familia viene a mi consulta con una petición concreta: que pare, que aprenda a no hacer nada. Pero él expresa que no quiere parar, que esta es su forma de ser, que si frena se agobia, porque no sabe vivir en la calma. Pauto para el estado de ansiedad una medicación a dosis muy pequeña, infraterapéutica. Al día siguiente, me llama para comentarme que se encuentra profundamente adormilado en el despacho. En cuanto se vio frenado un poquito, su cuerpo reaccionó, como si hubiera ingerido una dosis brutal de un sedante. Lo que tratamos de mostrarle es que no sabe vivir en el relax. Él mismo reconoce que en cuanto detecta una sensación de quietud, ahí surge la ansiedad, y que ésta se apaga en cuanto empieza a realizar una actividad. Lo más importante con Francisco es enseñarle no ya a relajarse. No es capaz de realizar técnicas de relajación, yoga o mindfulness, porque le dan taquicardias, sino a ser consciente de que necesita aprender a descansar. Ser consciente de esto es lo que denomina insight en su primer paso en la terapia. El segundo, que aprenda a realizar un ejercicio que no sea solo dinámico, es decir, que aprenda a perder el tiempo y relajarse. Esto lo consigue con mucha dificultad debido a la fuerte resistencia que hay en su interior. Él siempre ha sido así, ha sido educado con muchísima exigencia en el aprovechamiento del tiempo. Por lo tanto, el pronóstico es incierto. Lleva varios meses de terapia, ha ido mejorando poco a poco, ha conseguido dar a la familia momentos espontáneos en los cuales disfrutan de hacer poco o nada, o incluso improvisar, cosa antes inviable. Aprendamos a parar, frenar para ver, observar y disfrutar. ¿Te has fijado que para observar y contemplar la verdad hace falta pararse? Corriendo no se percibe la belleza. Deleitarse con un pasaje bonito es con una puesta de sol, con una lectura cautivadora. Parar y disfrutar de un pueblo escondido cerca de la carretera, escuchar una canción que nos evoque emociones,
sin sentimiento de culpa o de pérdida de tiempo. Ganamos en salud, en disfrute, en felicidad y en calidad de vida. Ya lo explicaba Jacques Leclerc en un discurso de entrada en la Academia Libre de Bélgica en el año 1936. El gran filósofo René Descartes tuvo sus sueños y visiones tras varios meses descansando. Newton descubrió uno de los grandes principios de la física sentado bajo un árbol. Platón construyó el pilar de la filosofía en los jardines de Academos. Ninguno de ellos llegó a sus descubrimientos en un momento de vida frenética. No es corriendo y de forma apresurada como se llega al trasfondo y a la belleza de la vida. La soledad, el descanso, el silencio, el ir con pausas, son claves para crear y para comenzar los proyectos con ilusión. El mundo está enfermo. Efectivamente sufre de estrés crónico. ¿Cómo va a funcionar la sociedad si creamos seres hiperestresados, corriendo y funcionando a toda velocidad? La vida frenética indica que es el entorno quien nos dirige y no uno mismo. Escuchar la voz interior es uno de los primeros pasos para conocerse y superarse. Esa voz no se escucha ante el frenético ruido de la vida. Paz interior, sosiego, eso piden todas las terapias actuales. Surgen sin parar. En muchos lugares, cursos de yoga, mindfulness y todo tipo de meditaciones para desconectarse del bullicio exterior. Miramos tanto el reloj que no damos tiempo a lo importante. Aprovecha una tarde de domingo y desconecta el teléfono y del reloj. Usa el modo avión en casa, sin miedo a desatender una llamada, un correo electrónico, una noticia o un tweet. No necesitas estar en línea las 24 horas del día. Aprende a perder un poco de tiempo ganando en paz y serenidad. No abarques demasiado, aprende a renunciar. Vive el momento presente. Intenta saborear la naturaleza, la playa, el mar, la montaña, de vez en cuando. Te abrirás a grandes sensaciones que te llenarán de verdad. Eso sí, sin perder de vista tu proyecto personal. Planifica, ten puntos de referencia, pero disfrutando cada vez que llega un momento especial, deseado o emocionante. La era digital. Volvía de México y cuál fue mi sorpresa al leer en el periódico una noticia impactante. Facebook admite que juega con la mente de sus millones de usuarios. Sucedía en un evento médico en Filadelfia donde el cofundador de Facebook, Sean Parker, reconocía que su empresa había sido creada para explotar una vulnerabilidad de la psicología del ser humano. La retroalimentación de la validación social. La idea que plantearon cuando iniciaron la andadura con la red social era conseguir que los usuarios pasen muchas horas en la red. Ahí surgió la idea de crear el botón like en su aplicación. ¿Qué sucede en el cerebro cada vez que vemos un like? Entremos a entender este proceso mental y digital. Los que nos dedicamos al mundo de las emociones y del comportamiento sabemos que el universo de la pantalla, internet, redes sociales, videos y aplicaciones diarias está afectando profundamente la manera en la que nos relacionamos, la manera en la que procesamos la información, memoria, concentración, multitarea, educación, motivación y por lo tanto a la larga la felicidad. Actualmente existen empresas y programadores enfocados en conseguir que los individuos dediquen el mayor número de horas a su dispositivo. Este enfoque es consciente, es decir, los fabricantes de estos aparatos saben y conocen exactamente cómo funciona la mente ante la pantalla y la tecnología, y fabrican los aparatos para generar un efecto adictivo. Efectivamente, los gadgets y las múltiples aplicaciones recientes están diseñadas para ser adictivas. Esto es algo crucial e importante de entender, tanto en el ámbito personal como para ser padres y educadores. Expliquemos en qué consiste.
Toda adicción tiene una base molecular y fisiológica conocida desde hace muchos años. Las drogas como alcohol, cocaína, pastillas, marihuana, las apuestas, el juego y la pornografía están reguladas por la misma hormona, la dopamina. La dopamina es la hormona encargada del placer, es la que regula el sistema de recompensas del cerebro. Actúa en el instante en el que se interactúa con el objeto de placer, sexo, alcohol, drogas o redes. Y en los instantes previos, muchas veces se anticipa el placer y es un activador de la motivación. En ocasiones, genera un vacío posterior provocando una necesidad de volver a consumir este producto al poco tiempo. Una persona adicta a la cocaína, al sexo o a las redes tiene una afectación profunda en su capacidad de atención. Tiene alterada su voluntad, regulada por el autocontrol, y a la larga llega a percibir sentimientos de tristeza y de vacío profundos. ¿Qué reconoció el cofundador de Facebook en el evento de Filadelfia? Sus palabras fueron: cuando la gente recibe un like, recibe ese pequeño golpe de dopamina que les motiva a subir más contenido. ¿Qué sucede? Las compañías hoy en día no solo buscan el marketing tradicional y conservador, sino que intentan aunar psicológicamente, neurofisiológicamente y usar la neurociencia captando tu mente, tu atención, generando más contenido, más datos y más capacidad de dominar lo que compras, lo que ves, lo que decides y lo que haces. Ahí reside la base de las drogas. En el cerebro se activan mecanismos para pedirnos un consumo seguido y prolongado de esas sustancias. La mayor parte de estos productos o bien están prohibidos o bien están regulados. No nos estamos dando cuenta de que los niños desde edades tempranas están siendo expuestos a todo este mundo digital, sin restricción y con grandes posibilidades de alterar profundamente sus mentes, su procesamiento de información y su capacidad de gestionar las frustraciones y las emociones. Todo ser humano desde la infancia, adolescencia, busca vías de escape para manejar sus altibajos, sus frustraciones y vacíos. No olvidemos que la pantalla tiene una función relajante y de entretenimiento. Cuando los niños y jóvenes se encuentran en conflicto, aburridos o estresados, buscan el dispositivo para relajarse. Su mente se acostumbra a que ante el esfuerzo su vía de escape es la pantalla, las redes sociales o Internet. Un alto porcentaje de la población acude a las redes: WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, Tinder, buscando ese pico de dopamina que se activa al contacto con ello. Estamos en la era del exceso de información y de la superabundancia de estimulación. Esa hiperestimulación está profundamente ligada a un consumo desmedido tanto de información como de bienes materiales e incluso ficticios. Todo se logra fácilmente a base de un clic. Cuando uno no logra lo que quiere, cuando quiere, se activan circuitos de frustración que están en la base de la debilidad de carácter de muchos jóvenes carentes de capacidad de esfuerzo. Lo que cuesta, tarda en generar resultados gratificantes. De ahí que surgen numerosos problemas en la educación y algunos trastornos psicológicos. Me sorprende y preocupa enormemente la cantidad de jóvenes que veo en consulta con una apatía desmedida, desilusionados, en lo que no hay forma de activar su atención y motivación. No olvidemos que las dos únicas cosas que realmente llenan al ser humano por completo son el amor, de pareja y amigos, y la satisfacción profesional. Esos dos pilares de la vida se logran a base de esfuerzo, constancia y paciencia. Los avances cambian a una velocidad impresionante e impiden que la sociedad frene, pare y reflexione sobre el impacto que está teniendo todo ello en su mente, en su cuerpo y en su vida. Cuando ya estamos imbuidos por completo y alterados moderadamente, es cuando intentamos sacar la cabeza y observar con cierta perspectiva. En estos momentos, ahora está surgiendo voces desde múltiples ámbitos. Nos preguntamos,
¿Es demasiado tarde? ¿Hemos creado el monstruo y ahora no sabemos frenarlo? Los programadores de Silicon Valley llevan a sus hijos a colegios donde no existen apenas ordenadores. ¿Qué nos estamos perdiendo? La tecnología ha aportado grandes beneficios, como todo. Hay que aprender de nuevo a usarla. Cada uno de nosotros tiene que decidir de qué manera desea controlar su atención. Para empezar, por ver a qué dedica su tiempo y posteriormente realizar un examen real de hasta qué punto estamos conectados, enganchados a Internet. Internet y sus derivados poseen ventajas poderosísimas para hacer la vida más sencilla en múltiples aspectos, pero su mal uso deriva en conductas perjudiciales para la mente y para el comportamiento. Crecer entre tecnología no nos hace más inteligentes. Es cierto que ha facilitado un sinfín de actividades, pero sobre todo, hemos desarrollado una característica en la mente con gran habilidad, la multitarea. La neurociencia lo denomina alternancia continua de la atención. Esto significa que el cerebro dedica unos minutos o segundos a realizar una tarea, luego a otra y después a otra. El cerebro no puede efectuar dos acciones al mismo tiempo si involucran la misma área cerebral. Si nos encontramos escuchando la letra de una canción en inglés a la vez que leemos un libro, no realizamos ninguna de las dos tareas al 100%. Se produce una alternancia en el foco de atención debido a que tocan la misma zona cerebral. La realidad es que cuando realizamos la función multitarea, el cerebro es capaz de captar de forma superficial mucha información, pero no es capaz de retenerla. Clifford Nass, sociólogo de Stanford, fue uno de los pioneros en estudiar la relación entre el déficit de atención y la multitarea. A pesar de lo que se puede pensar, las personas que hacen varias cosas a la vez, hablar por teléfono, contestar el correo, son menos eficientes. Es cierto que son capaces de cambiar de foco de atención más ágilmente, pero los estudios afirman que conlleva un bloqueo de la memoria de trabajo. Si esto se generaliza, acabaremos viviendo en una sociedad superficialmente informada y carente de formación. Los investigadores de la Universidad de Saarland, Alemania, Eppinger, Reid, Monk y Mecklinger han publicado interesantes estudios sobre el tema. Cuando la mente alterna varias tareas, los circuitos cerebrales realizan una pausa entre una y otra, consumiendo más tiempo y generando menos eficacia en el procesamiento de las tareas. Estamos hablando de una reducción de hasta un 50%. El siglo XXI es el siglo de la hiperestimulación. Gracias o pese a las nuevas tecnologías, el cerebro se ve expuesto y obligado a procesar cantidades ingentes de datos que llegan a nuestros sentidos, fundamentalmente la vista, que irrumpen en oleadas o de forma simultánea. Esta hiperestimulación tiene graves consecuencias. Los niños y jóvenes acostumbrados a este bombardeo precisan estímulos cada vez más fuertes e intensos para motivarse. Esto merma su curiosidad, asombro y ganas de querer aprender algo que vaya más allá del mundo digital. Se encuentran desmotivados y su creatividad e imaginación completamente anulados. No solo eso, desde la infancia se les acostumbra a un ritmo de vida y a una intensidad que dificulta la serenidad y el disfrute del silencio. Se puede afirmar que los hijos saltan constantemente de un estímulo a otro. No olvidemos que el éxito en la vida lo logran las personas que son capaces de concentrarse y enfocarse en lo que realmente desean, siendo capaces de perseverar en el propósito. La atención del cerebro se desarrolla en la corteza prefrontal. Esta zona se encarga de la voluntad, el autocontrol y la planificación de una tarea. Hay que desarrollar esta zona del cerebro en los niños desde pequeños. Es una de las más importantes de la mente. Veamos entonces cómo se desarrolla la corteza prefrontal desde el nacimiento. Un bebé comienza a prestar atención cuando ve la luz a los meses de vida. Su atención se focaliza donde encuentra luz, movimiento y sonido.
El gran reto de la educación consiste en conseguir que los niños presten atención a cosas no móviles ni luminosas: papel, comida, escritura, lectura, deberes. Se trata de encauzar su voluntad y atención para que sean capaces de concentrar su atención de forma voluntaria. Si en ese instante de su vida regalamos a los niños iPads, teléfonos o tabletas, la atención del niño vuelve a la luz, movimiento y sonido. No es un avance en su corteza prefrontal, sino un retroceso claro, ya que el niño se motiva y responde como cuando era bebé. La única diferencia es que los sonidos son más intensos y las luces y movimientos cambian a una velocidad más vertiginosa. El cerebro de los jóvenes necesita aprender a focalizar su atención, a desarrollar de manera sana la zona prefrontal del cerebro, responsable de la voluntad y del autocontrol. Una exposición excesiva a la pantalla inhibe el correcto funcionamiento con un claro déficit en la atención y en la concentración. Hoy existe una gran corriente sobre la importancia de la meditación, en particular el mindfulness, atención plena. Enseñamos a los jóvenes a no concentrarse y de adultos luchamos por recuperar la capacidad de autocontrol de nuestra mente y atención. Realmente hay algo que no estamos haciendo bien. La hiperconectividad se encuentra íntimamente relacionada con la hiperactividad, el famoso TDAH. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Guarda un estrecho vínculo con ello. Los jóvenes diagnosticados de TDAH poseen grandes dificultades en la concentración y atención y baja tolerancia ante la frustración. El uso prolongado de las tecnologías produce alternativas gratificantes, fáciles y atractivas, pero dificulta el ser capaces de prestar atención a estímulos no digitales. Hay que educar offline, sí, sobre todo a nivel emocional y social. La comunicación cara a cara es el mejor modo de aprender a leer las emociones del otro. Apuntaba Nass. No olvidemos que la tan conocida inteligencia emocional es una de las claves del éxito en la vida. La pantalla es la peor educadora para lograrla. Aísla y encapsula al niño de todo lo que le rodea. Frena la capacidad de entender las emociones y de conectar con las personas, con sus emociones, y anula la capacidad de expresar lo que uno siente mirando a los ojos, y no al teclado o a la pantalla. Los jóvenes de hoy no saben expresar sus emociones mirando a los ojos de la persona que tiene enfrente. Eduquemos a los niños para que sean capaces de paladear la vida, las emociones y las relaciones personales de tú a tú, mirando a los ojos de la persona que tiene enfrente. Los jóvenes conectan más fácilmente con una pantalla, una red social o un videojuego que con la naturaleza, las personas y la realidad. No se trata de negar la tecnología ni negar el avance digital, sino de saber introducirla de forma sensata y escalonada en la vida de los niños y adolescentes, enseñándoles a ellos mismos a controlar el acceso a las aplicaciones y a los contenidos. Decidamos realmente educar para conectar primero con la realidad de las cosas, las emociones de las personas y la naturaleza. Hecho esto, estaremos preparados para adentrarnos paso a paso en el mundo digital. Mi nombre es Dora Torres. Si quieres sugerirme algún libro, envíame un mensaje. Gracias por escuchar.